Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje con la ayuda del Señor y terminamos hablando hoy, todo el mes de mayo hemos hablado algo relacionado a la familia, de las madres, de los padres, de los hijos, como en la escuela dominical hoy hablamos de la educación de los niños, de nuestros jóvenes. Y vamos a terminar pues con un mensaje relacionado con eso, con la familia. Y el título de este sermón es Una familia que adora. ¿Nuestra familia es una familia que adora? Sería la pregunta. Pero mire usted lo siguiente. A algunos, sobre todo los que llegaron por primera vez a esta iglesia, llegaron porque la providencia de Dios los trajo. Creyeron por la gracia de Cristo. Luego algunos se bautizaron. Pero resulta que cuando uno se bautiza, apenas está comenzando la vida cristiana. Algunos creen que es bautizarse y ya. No, apenas comienza la vida cristiana. Porque viene luego una cosa que conocemos como el proceso de crecimiento hacia la madurez. Y a eso se le conoce como la santificación. El Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en la vida de uno. En unos más, en otros menos, depende del arrepentimiento que nosotros también tengamos. Y la consagración nuestra. El Espíritu Santo empieza a moldear nuestro carácter, nuestro temperamento. Y a tratar con aquellas fallas que nosotros tenemos, con esos pecados que cada uno tiene y que son pecados muy fuertes a veces, ¿no? Y que hay que luchar toda la vida. Por eso decimos que es un proceso de crecimiento hacia la madurez. Para eso Dios nos ha dado algo que conocemos como los medios de gracia, para que podamos madurar. Los medios de gracia son la oración, la lectura de la palabra, el andar diario con el Señor en oración. Pero otro medio de gracia importantísimo es el congregarnos. Tenemos que congregarnos para ser alimentados espiritualmente y experimentar la unidad y el amor cristiano. Y lograr vencer todas las dificultades, ¿no?, que pueden surgir en el seno de nuestra unidad. Este congregarnos se conoce también como el culto. Entonces siempre decimos, vamos a celebrar el culto. Pero resulta que también es importante, y yo no sé, yo no volví a escuchar esto, pero muchos años atrás, en mis primeros años de vida cristiana, las iglesias hablaban mucho del culto familiar. Este es un culto público, ¿no? Es para todos. Pero también hay una reunión que es sumamente importante para la vida espiritual, es otro medio de gracia, es el culto familiar. Entonces vamos a hablar qué es eso, el culto familiar. Es cuando nos reunimos nosotros como familia para adorar a Dios. Eso es muy necesario, porque eso no es un invento moderno, uno encuentra eso en la Biblia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay unos testimonios importantes en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de eso fue Abraham. Nosotros sabemos que Abraham tenía una profunda fe, confiaba en el Señor, y a Abraham se le llama el padre de los creyentes, por esa fe que tenía. Y su relación con Dios fue tan grande que se le conoce también como el amigo de Dios. Uno lee en Santiago 2:23, vamos a mirarlo, Santiago 2:23, lo siguiente. Dice,
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Muy interesante. Pero resulta que este hombre, Abraham, fue escogido por Dios para ser el padre de multitudes, para dar inicio a la familia de Dios y para traer al Hijo de Dios a este mundo. Cuando Dios quiso manifestarse en salvación para la humanidad pecadora y caída, dice que Dios escogió a un hombre, Abraham, que vivía en una tierra pagana, lo sacó de ese lugar. Y él es la cabeza y padre de los creyentes, porque a partir de él formó una nación escogida, Israel, de la cual vino Cristo. Y Cristo es el Padre ahora de todos nosotros, la iglesia cristiana. Así es. Entonces, él fue un padre interesado, Abraham fue un padre interesado en adorar a Dios en familia. Y Dios le confió grandes tareas. Ahora, recordemos que Abraham era un nómada. ¿Qué es un nómada? Es alguien parecido a lo que llamamos hoy en día gitano, ¿no? Hoy está aquí, mañana está en otra parte. No tiene una morada fija. Él andaba en tiendas de campaña o carpas y se trasladaba frecuentemente de un lugar a otro. Él donde llegaba, pues armaba su carpa familiar grande, y después de eso inmediatamente lo que hacía era edificar un altar. Vamos a mirar Génesis 12:7. Génesis 12:7. Génesis 12:7. Ahí está la historia que les acabo de contar de Abraham, cuando Dios lo llamó a esa tarea tan grandiosa. Y ahí en 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Es cuando Dios le da la promesa a él de que le va a dar una tierra prometida. Y luego dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios se le revela a Abraham, y Abraham lo primero que hace después de recibir esa misión es edificar un altar. Un lugar para adorar al Señor. No estamos hablando del altar de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sino de un lugar donde él le iba a adorar e iba a presentar sacrificios, ¿verdad? Es lo que dice acá. Esos altares entonces eran de piedra y tenían aproximadamente 2,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo y 2 metros de alto, ¿no? Una cosa como así tal vez, 2 púlpitos de estos. Lo armaban en piedra y encima ponían una enramada o piedra también. Y allí a veces sacrificaban, hacían sus holocaustos, ¿no? Corderos o lo que Dios mandara. Bueno. Entonces, Abraham dio ejemplo de eso. Él donde llegaba, montaba su carpa y hacía su altar familiar, donde él pudiera adorar a Dios. Y Abraham también tenía autoridad, era un padre con autoridad para guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Porque aquí en Génesis 18:19, un poco más adelante, Génesis 18:19, esto es muy bueno, muy interesante lo que dice aquí. Resulta que Dios toma la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sodoma, pues sabemos que era una nación, un pueblo perverso, lleno de homosexualismo. Por eso a los homosexuales le dicen también sodomitas, ¿no? Dios ha determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces mire lo que dice a partir del versículo 16 de Génesis capítulo 18. Dice: y los varones se levantaron de allí
los ángeles, aquí los llama varones, ¿no? Y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es decir, ¿por qué Dios dijo eso? Dios dijo, yo no quiero ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Es que allá en Sodoma había un hermano de Abraham, Lot, ¿verdad? Entonces Dios quiere comunicarle a Abraham ese asunto. Y dice Dios, yo no puedo ocultarle eso. 18, porque habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿cómo yo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? No puedo, dice Dios. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire lo que dice Dios, yo sé que Abraham, él mandará a sus hijos y a su casa, que guarden el camino de Jehová y que hagan justicia y juicio. Por eso decimos que era un hombre que tenía autoridad como cabeza del hogar. Él mandó a sus hijos a cumplir con los deberes de adorar a Dios. Y Dios asegura que Él haría eso con sus hijos para que tuvieran temor de Dios. Es decir, por toda su familia también. Y recuerde que en aquel entonces la casa o la familia incluía la servidumbre, los trabajadores, los sirvientes, todos eran la casa. Y Abraham iba a predicarles a ellos al Dios verdadero. Él exigiría que se cumplieran sus mandamientos, lo enseñaría a sus hijos y a todos, como padre. Entonces no era un hombre como hoy pasa, ¿no? Que tristemente los hijos a veces quieren es mandar. Y el padre es un pelele a veces y pierde la autoridad sobre los hijos, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? Cuando el padre no tiene ninguna autoridad y no enseña a sus hijos a adorar a Dios y no les enseña el temor de Dios desde jóvenes. Entonces Él les enseñó el camino del Señor y eso implica pues enseñarles la doctrina necesaria para que después de que Él muriera, sus hijos siguieran creyendo y propagaran la fe en el Dios único y verdadero, la verdadera doctrina. Entonces la pregunta sería, ¿nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Abraham? Porque ahí en Gálatas 3:7, más una de las cartas del apóstol Pablo, Gálatas 3:7, dice lo siguiente allí el apóstol Pablo, leamos desde el 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue salvo por la fe y no por las obras. Y el 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Verdad? Y por eso hablo del ejemplo de Abraham, que puso su confianza en Dios. Nosotros también tenemos que seguir su ejemplo para educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y que aún después de que uno muere, los hijos sigan. Y ellos a su vez a nuestros nietos, etc. Así las cosas, entonces, hermanos, dése usted cuenta que eso de la oración familiar es algo que no se puede descuidar. Desafortunadamente es algo que nuestra generación no aprendió porque no fue educada en los caminos del Señor, ¿no? Este país dice que es un país católico, ¿no? Y claro, hay mucho católico conservador que enseñó
cierta fidelidad a la Iglesia Católica, pero no, mucha gente no conoció el Evangelio, ni lo conoce, ni hay una generación que fue educada para temer a Dios, adorar a Dios y andar en los caminos del Señor. No lo fue. Y por eso es importante retomar eso. Alguien se quejaba hace unos años de que la situación familiar de hoy está difícil porque falta mucha devoción, falta mucha dedicación familiar en los cristianos hoy. Falta mucho de eso, y aunque van a la iglesia, aunque fueron bautizados y van a sus cultos, pero falta mucha devoción familiar. Y el hogar debe ser un refugio ante las tentaciones del mundo y ante los pecados. Debe ser un lugar donde reine el amor de Dios, donde esté la paz y el gozo del Espíritu Santo. Pero tristemente a veces eso no es lo que hay en los hogares cristianos, los mismos hogares de la iglesia. Entonces, eso es una triste realidad. ¿Y por qué lo es? Porque en muchos de nuestros hogares a veces hay discusiones entre nosotros. Y nosotros veíamos en la escuela dominical lo dañoso que es eso para los hijos que están en formación. Entonces a veces hay mucha guerra en nuestra propia familia, ¿no? Nunca se sienta la familia para comer juntos, ¿no? Cada uno por su lado y nunca hay una unidad y una fraternidad entre la propia familia, ¿eh? A veces también faltan muchos miembros de la familia en muchos de nuestros cultos en la iglesia. Una bendición es cuando uno ve en la iglesia el papá, la mamá, los hijos, los nietos, ¿no? Pero a veces aquí hay familias fragmentadas, ¿no? Está el solo papá o la sola mamá, o los dos pero los hijos no. Bueno, y uno entiende que si los hijos están lejos, pues cómo van a estar en el culto. Pero si están en la misma ciudad y próximos, no los ve uno en la iglesia, en los cultos. Falta mucha devoción y consagración. Y un tiempo donde la familia se reúna en la semana a orar y adorar a Dios y tengan su altar familiar. No lo vemos en muchos hogares. Entonces la oración sigue siendo una debilidad y cada padre de familia debe de cumplir con responsabilidad esto, porque cada padre de familia es como un sacerdote en su propia casa y porque la oración en la casa ayuda a la vida espiritual de la familia. Entonces, eso no tiene excusa. Si eso es tan importante, ¿cómo uno puede como papá decir, no es que yo no tuve tiempo para que nos reunamos a orar? No, es que ando muy ocupado. No es que tenía un negocio y entonces me llamaron. No pude. Es la tarea nuestra como padres y sacerdotes unir a la familia, a los hijos, aunque sea un día a la semana para orar y tener nuestro culto familiar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que hacer usted cuando ve que las cosas no están saliendo bien? ¿No? Entonces los hijos son rebeldes, son desaplicados, cada uno coge por su lado, la mamá por un lado, el papá por el otro lado. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una familia está así y que conoce al Señor? Pues lo primero que hay que hacer es construir un altar, ¿verdad? Génesis 35:1, Génesis 35:1. Génesis 35:1 dice algo importante. ¿Recuerdan de Jacob? Bueno, Jacob, el que le robó la primogenitura de Esaú, tuvo que huir. Pero él tuvo una experiencia muy interesante. Ahí en Génesis 35 dice lo siguiente. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel.
y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios mismo está interesado en eso, en que sus hijos oren y le adoren. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Que era un rito, ¿no? Es decir, le está diciendo a su familia: arrepiéntanse. Si ustedes tienen ídolos y están en pecado, límpiense y prepárense, porque vamos a adorar a Dios. 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y fue con su familia, que hizo un lugar de adoración en Betel. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, esto era algo que hacían los patriarcas cuando empezaban con problemas. Lo primero que hacían era armar un altar y hacer holocausto y ofrendas de paz y orar a Dios y adorarlo. Edificaban esos altares y ofrecían sacrificios. Ahora, pues claro, hoy en día no vamos a hacer esos altares. Yo creo que la Iglesia Católica seguramente se equivocó, porque hoy en día sabemos que el verdadero altar es nuestro corazón. Y tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hoy lo adoramos por la fe también en la comunión de nuestro hogar y ofrecemos nuestras vidas a Él. Entonces nuestro hogar se convierte en un altar de adoración. Nuestro hogar se convierte en un altar de adoración. Bien, habiendo dicho estas cosas, entonces, ¿cómo debemos celebrar el culto familiar? Primero, con reverencia, ¿no? En el culto familiar los niños aprenden viendo el amor y el respeto que sus padres tienen para el Señor. Si tenemos una buena enseñanza, es decir, una buena doctrina, vamos también a enseñar eso para que los niños tengan un concepto verdaderamente bíblico de quién es Dios y cómo es su persona. Y los niños están aprendiendo. Y la buena enseñanza que usted aprende aquí en la iglesia, usted debe enseñarle, y es una buena oportunidad en el culto familiar para enseñarla. La buena doctrina que usted aprende aquí. Y por eso decimos que eso hay que hacerlo con reverencia. Segundo, hay que hacer ese culto familiar con sinceridad. Hay que escoger una hora adecuada. No muy tarde, porque algunos niños tienen sueño. Por eso una hora buena es las 7 o las 7:30 de la noche, ¿no? Esa es una buena hora. Entonces, saque ese tiempo como santo. ¿Cuándo? Usted lo va a decidir. Puede ser el martes, puede ser el jueves, puede ser el viernes, puede ser el lunes. A las 7 de la mañana, usted cuadre con toda su familia, vamos a adorar a Dios, a tener nuestro culto familiar, ¿verdad? En esa hora, en ese tiempo que usted ha apartado, un tiempo santo, y respételo. No llame para decir, es que se me hizo tarde y es que resulta que me salió un negocio. Espéreme que ya voy, y llega a las 11 de la noche, de manera que todo el mundo tiene sueño, porque usted es responsable como padre. No debemos reunirnos tampoco como una simple rutina, porque eso puede degenerar en un cansancio, ¿no? Sino hacerlo con deseo y sinceridad, de acuerdo con toda la familia. Tampoco es una reunión para arreglar diferencias personales. Esto es muy importante. Es para adorar a Dios. Y es más, es muy curioso que cuando se hace el culto familiar se arreglan los problemas también que hay entre los miembros de la familia, en la presencia de Dios.
Entonces, no es para arreglar los problemas, no es una reunión familiar para arreglar problemas, es para adorar a Dios, es para dedicarnos a la oración, ¿verdad? Nosotros tuvimos esa experiencia y hacerlo con sencillez. Lo que generalmente se hace es lo siguiente. Entonces ya tenemos la hora, estamos allá en la sala, papá, mamá, los hijos, los que hayan, y entonces se inicia el culto familiar leyendo un pasaje bíblico y se da una meditación corta de manera que todos entiendan. Luego viene la oración, Ahora, en esa meditación de la palabra de Dios, esa meditación puede encargarse cada semana a un miembro de la familia, incluyendo a los niños que tienen más de 12 años. Nosotros en la casa hacíamos eso, ¿no? Entonces la mayor le decíamos, tú tienes la meditación el próximo jueves, nosotros tenemos eso el próximo jueves. Entonces seleccionábamos un pasaje, a veces los hijos le dicen a uno, papá, ¿cuál? Y yo les daba algún versículo. Entonces, examínelo y nos trae usted la meditación. El siguiente, otro hijo. Y el que seguía era la menor, desde los 12 años. Y es una bendición, una alegría cuando ve uno a los niños cómo se esmeran en buscar un pasaje y cómo ese día ya abren su Biblia y con esa devoción y sinceridad. Yo entendí lo siguiente de este versículo que me toca hoy, desde los 12 años, ¿verdad? Entonces, así es una bendición. Nuestros hijos empezaron temprano su meditación y esperaban ese día, cada semana. Eso. Y es muy importante que cada niño tenga su Biblia, porque todavía hay padres que no le compran una Biblia a sus hijos. Y entonces el niño tiene que andar pidiendo la Biblia prestada. Uno cuando va aquí a la iglesia viene cada uno con su Biblia y sus hijos con su Biblia. Y no que no, de pronto para allá en la iglesia hay alguien que me preste una Biblia. O de pronto el pastor allá me presta una Biblia. Eso es que hermano, denle pena. Cada uno debe traer aquí su Biblia y sus niños su Biblia. Así debe ser, porque venimos a adorar a Dios. A veces yo les regalaba las Biblias y le hacía su dedicación, ¿no? Mis hijos, algunos la conservan como un gran recuerdo. Y mire usted, ya casi para terminar, el famoso predicador inglés Charles Spurgeon, que fue conocido como el príncipe de los predicadores. Él creció en una finca, en el campo, y se reunía con sus abuelos a orar. Sus abuelos lo involucraron en la oración. Y desde muy niño él tuvo un anhelo intenso por Dios, por nuestro Señor. Y de ese tiempo con sus abuelos, habían 3 lugares que él decía que se le habían grabado en su memoria. El primero era una quebradita que pasaba por ahí, entonces el murmullo de la quebrada. Luego tenía otro lugar en su mente de niño que era el jardín de oración del abuelo, porque él muchas veces vio al abuelo allá orando y leyendo la Biblia, siendo un niñito. Y otra cosa vívida en su imaginación era la chimenea, donde todos se reunían, y más cuando eran noches de invierno. Entonces se reunía toda la familia, se reunía alrededor de la chimenea, del hogar, porque eso es también lo que quiere decir chimenea, creo, del hogar, para orar y adorar a Dios, ¿verdad? De manera que es una bendición que uno haya nacido en un hogar así, verdaderamente cristiano. Lamentablemente, pues muchos de nosotros no tuvimos un hogar así. Yo no tuve un hogar así.
Y eso que pues eran católicos, dicen ellos. Yo jamás, no me acuerdo que se haya reunido la familia y mi papá, venga, vamos a hacer, aunque sea rezar el Padre Nuestro, yo jamás me acuerdo. Entonces nosotros, posiblemente Dios nos vaya a llamar a su presencia, ¿no? Pero nuestros hijos van a quedar dando testimonio de Cristo porque nosotros les enseñamos a adorar a Dios y a amar a Dios y a andar en sus caminos como Abraham. Hermanos, conclusión, lamentablemente yo he conocido hijos de creyentes que son una vergüenza. Y claro, uno educa a sus hijos hasta un cierto punto y ellos se van y ya uno no es responsable, ¿verdad? Si lo hizo bien. Entonces, pero hay hijos de muchas familias cristianas que no, yo creo que no son cristianos, la verdad. ¿Por qué? Bueno, ojalá la culpa no sea de los padres, ¿no? Pero eso es triste cuando los hijos crecen y no muestran un carácter transformado por la gracia de Dios. Poco asisten a la iglesia, ¿no? Sus prioridades están en otras cosas. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo la falla? Puede que no, puede que el padre haya hecho todo bien y no es responsable, pero puede que sí es responsable, ¿verdad? Puede que falló y por eso entonces tiene unos hijos en desorden. Hermanos, no podemos como padres, y esto sí es algo que, hermano, no digo que alce la mano porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, pero no podemos como padres comportarnos mal en la casa. Usted no se ha comportado mal en la casa, ¿no es cierto? No, usted no. Por eso le digo que no quiero que alcen la mano, ¿verdad? ¿Cuál piedad estamos practicando en la casa? ¿Cuál piedad? Yo tengo que confesar que en muchas ocasiones cometí grandes errores y peor porque los hijos podían decir, ¿y mi papá qué habla? Y predicando allá en la iglesia. Y pastor, Dios mío santo. Entonces, ¿cuál piedad estamos predicando en la casa? Porque a veces somos ásperos, gritones, y nuestros niños nos están viendo y escuchando. Ahí está el problema. Entonces, como cabeza del hogar, usted como padre debe ejercitar la autoridad que Dios le dio, pero ejercitar la autoridad para educar a su familia en la piedad, es decir, en la consagración a Dios, eso es piedad. Y la pregunta es, ¿su hogar es un altar para Dios? ¿Ustedes tienen ese tiempo de regocijo espiritual? ¿O siempre está ocupado el papá y la mamá por allá en otras cosas y el niño tiene tareas y el otro no sé qué y tiene mucho sueño? ¿Y a dónde está la reunión familiar, el culto familiar para adorar a Dios en el hogar como familia? ¿Dónde está ese tiempo de alegría? ¿Qué hacer para remediar esa situación? Esa falta de consagración y de piedad en la familia. Pues hermano, como Abraham. Hay que hacer como Abraham. Convocar a su familia y hacerlo. Ojalá Dios nos conceda grandes responsabilidades al ver nuestra fidelidad. Porque no lo vamos a defraudar. Dios dijo, yo le voy a decir a Abraham que voy a destruir Sodoma donde vive su hermano. Porque yo sé que él va a educar a su familia en los caminos del Señor y después de que se muera, sus hijos van a seguir adelante. Y eso lo que nos enseña es que tenemos que cumplir la misión de guiar a nuestros hijos para que sirvan a Dios. Entonces la pregunta es, ¿usted lo va a hacer? Mire hermano, empieza esta semana. Esta semana empiece. Separe un día, el miércoles no porque, bueno, a menos que usted no asista, pero separe una semana,
hable con todos allá. Y bueno, nosotros el jueves a las 7:30 o 7 vamos a tener nuestro culto familiar. Y vamos a iniciar leyendo, muy bonito eso que estamos haciendo los miércoles con los salmos, ¿verdad? Entonces empieza con el Salmo 1. ¿Quién lo va a decir? De pronto le toque a usted como papá de primerazo, segundo a la mamá, y le van avisando a los otros que también tienen que hacerlo. Hágalo. Es una experiencia gloriosa, lo digo por experiencia, y muchos han participado de eso, ¿no? Vamos a orar a Dios para que nos ayude. Querido Padre Celestial, estamos aquí hoy adorando tu nombre en este culto público. Señor, gracias por la cena, por este simbolismo espiritual de tu cuerpo entregado en la cruz y tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. También, Señor, hemos visto aquí que en el ejemplo de Abraham, él era un hombre de Dios, padre de todos los creyentes en el mundo, un hombre que fue llamado amigo de Dios, y él hacía su culto familiar, hacía su altar familiar, que hoy en día es nuestro hogar. Padre Celestial, perdónanos si hemos pecado y no hemos sido verdaderos ejemplos para nuestros hijos como padres. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, pero podemos hacer el esfuerzo ahora. Nuestros hijos han marchado algunos, podemos hacerlo con nuestras esposas o con algún familiar que nos esté visitando. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia devota, cristiana, consagrada. Perdona todas nuestras fallas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.